La Unión Espírita del Perú y el Centro Espírita Joana de Angeli le da la bienvenida a nuestro querido hermano y amigo Juan Danilo Rodríguez Mantilla. Pero para empezar, le vamos a solicitar a Ana María Venturo, miembro de la Unión Espírita del Perú y directiva del Centro Espírita Joana de Ángeles, que nos haga la oración de inicio. Elevemos nuestro pensamiento, queridos hermanos, hacia Dios para agradecerle, amado Padre Celestial. Alabado y bendito seas, querido Padre. Queremos agradecerte hoy la oportunidad que nos das de poder compartir una conferencia con nuestro querido hermano Juan Danilo Rodríguez. Permítenos tener el amparo, la ayuda de los buenos espíritus, la protección, para que esta conferencia se dé con mucha armonía, paz y con mucho amor. Ilumina a nuestro querido hermano Juan Danilo, llénalo de amor y de mucha paz. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro querido y amado Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Gracias, Ana. Vamos a hablar de la hoja de vida de Juan Danilo, aunque todos lo conocemos y lo queremos, pero para los que no lo conocen, él es médico holístico y homeópata, psicólogo transpersonal, terapeuta neuronal y nació en Ecuador. Es creador de la terapia holística Ayillana y es fundador del primer centro espírita en Ecuador, con el nombre Francisco de Asís, en Quito. Autor de los libros Notas del Corazón y Terapia Holística Ayillana, compositor y cantante de bellas piezas musicales. Lanzó el disco El amor es tu nombre. Actualmente reside en la Mansión del Camino, Salvador Bahía, Brasil, totalmente dedicado a la doctrina espírita a través de sus trabajos con los niños de autismo. Dicta clases a los adolescentes del Colegio Nilson de Sousa Pereira. Dicta clases de música para el Centro Socioasistencial Ana Franco. Imparte capacitaciones para los profesores de la educación infantil. Colabora con todo el contenido para la plataforma del Espiritismo Play de la Mansión del Camino. Y da conferencias, seminarios sobre la serie psicológica de Juana de Ángeles en español, que los pueden ver toda la semana en la Mansión del Camino. Orador nacional e internacional. Su profunda sencillez, humildad lo caracteriza, y yo añadiría algo más, dulzura, trayendo el mensaje de la doctrina espírita por todos lados. El día de hoy nos va a dar la conferencia Las vidas de Joana de Ángeles. Gracias, Juan Danilo, por estar con nosotros en estos 15 años que cumple el tu centro espírita, Joana de Ángeles, Lima, Perú, que tú conoces, nos has visitado y hemos estado todos juntos. Muchas gracias, querida Isabel, Ana. Un gran abrazo desde aquí, Salvador Bahía. Y estoy muy feliz por poder compartir estos momentos con ustedes y festejar también un momento importante. Todos nosotros deberíamos celebrar esos aniversarios de nuestros centros espíritas porque representan un gran desafío. Que un centro espírita siga funcionando, esté trabajando, es un gran desafío en la vida de todos. Y un centro espírita es ese faro de luz que nos encamina hacia la libertad espiritual misma. Por lo tanto, les envío un gran abrazo a todos los miembros de la Unión Espírita, a los miembros de nuestro Centro Espírita Joana de Angelis por sus 15 años de trabajo, de un trabajo que es serio, efectivo y que naturalmente yo conozco y hemos estado con Divaldo allí compartiendo con todos ustedes que siempre han tenido mucha gentileza, mucha gentileza.
Y vamos a hablar de un tema lindo. Vamos a hablar sobre la mentora del Centro Espírita Johanna de Angelis. Vamos a hablar de las vidas de Johanna de Angelis. Johanna de Angelis es un espíritu bastante particular. No es un espíritu bastante sencillo de describir. Y eso fue el primer desafío para poder colocar correctamente y poder entender el propósito de todas esas existencias que nosotros conocemos o que ella nos ha dado la oportunidad de revelar. Sin duda hay otras existencias también, mas nosotros no tenemos esa información. Johanna de Angelis, igual que todos los espíritus, comienza un proceso evolutivo. No existe un espíritu creado por Dios que ya nazca perfecto. Todos los espíritus partimos, simples e ignorantes. Y Johanna de Angelis, o Johanna de Angelis, no es la diferencia. También parte de ese punto sencillo para convertirse en una luz que da la oportunidad de esclarecer las mentes de todas las personas. En los viajes con Divaldo muchas veces nos hemos encontrado con personas hasta el momento desconocidas que le han dado un abrazo a Divaldo y le han dicho, su libro me salvó la vida. ¿Cuál libro? Los libros de Johanna. Porque todo aquel contenido que es bastante fuerte, que tiene un impacto especial en la psicología de todas las personas, ayuda verdaderamente a destrabar ciertos engramas que nosotros podemos tener en nuestra mente. Porque los seres humanos somos un poco complicados también, en el sentido de que muchas veces ignoramos lo que nosotros verdaderamente necesitamos en nuestra existencia para avanzar y seguir adelante. Así vemos que Johanna de Angelis, para llegar a ser Johanna de Angelis, también tuvo un recorrido de dificultades, más un recorrido luminoso. Y me gustaría que todos nosotros nos reflejemos también en este recorrido. Que no pensemos que las vidas de Johanna de Angelis es diferente a nuestras vidas. Nosotros también hacemos un recorrido y este recorrido puede ser luminoso. Si nos damos tiempo para reflexionar, si nos damos tiempo para comprender que también en nuestros corazones habita esa luz de Dios, de que Jesús nos habla dulcemente como le hablaría por primera vez a Johanna de Angelis para conmoverla y mudar completamente su forma de pensar y de ver la vida. Así tenemos a Juana de Cusa. Juana de Cusa era una mujer de familia. Estaba casada con Cusa. Era intendente de Antipas. Y era un esposo que no toleraba mucho la doctrina de Jesús, no gustaba mucho de Jesús, era funcionario de Herodes. Y también tenía constantes trabajos con los representantes del imperio, ¿no? Romano, judío. Y su trabajo consistía en la política, entonces él estaba más interesado en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Generaba mucha tristeza el comportamiento de Cusa hacia Juana de Cusa, hacia Juana. Entonces, al ser un hombre tan materializado en el sentido de que le interesaba más las posesiones, naturalmente desaprobaba muchas cosas de lo que su esposa hacía en beneficio de Jesús en ese momento y todos los necesitados. Así que Juana fue a exponer a Jesús una larga serie de contrariedades y padecimientos
que tenía por las manos de su esposo. Juana le confiesa todos esos temores, los disgustos, las luchas dentro del ambiente doméstico. Cabe resaltar que Juana en esa época no era muy diferente al sufrimiento que puede vivir alguna mujer. No, Juana no es indiferente tampoco en el sentido del maltrato que lastimosamente en muchos países, no solamente de Latinoamérica, sino en el mundo, se vive a causa de los hombres que maltratan a las mujeres. Juana de Cusa vivía ese ambiente caótico doméstico, ese ambiente de profundo silencio, de ser desautorizada, de tener esas divergencias ideológicas y quizás muchas damas también espíritas puedan entender que ellas al momento de ser espíritas y sus familias no son espíritas, también se ven con aquel inconveniente que pueden ser censuradas por su familia, por sus hijos, por sus esposos o por sus padres. En fin, Juana de Cusa pasó absolutamente por todo eso. Y le exponía a Jesús todo eso. Juana era un alma bastante sensible. Y Jesús le hablaba justamente de eso. Le hablaba de que el esposo, Cusa, no tenía la conciencia de que Juana era una persona sensible, de que él era irreflexivo e indiferente, y que aún así él debería amarla. De que no se encontraría unida a él por un azar, por una casualidad, sino que hay una razón justa para que ella esté con él, de que sea su esposo. Pero no solamente esos eventos se dieron, sino también que se dice que Juana de Cusa tenía mediunidad. Y por esa razón también tenía ciertos momentos, ciertos desabruptos debido a algunos espíritus. Y que Jesús también le ayudó con ese proceso, lo que le acercaría todavía más a Jesús. Escuchaba fielmente Juana a las palabras de Jesús. Una experiencia propia antes de mudarme aquí a la Mansión del Camino. Una vez yo recibí una visita de Joana de Angelis. Y simplemente yo no podía creer por qué me podía estar visitando a mí. Y aquella madrugada, porque era más o menos las 4 de la mañana, escuché esa voz, sentí su presencia, la vi y me levanté, me decía, vamos a escribir un mensaje. Yo cogí mi computador y me preparé para escribir. La primera cosa que me dijo, yo no acostumbro a escribir en computador. Mejor coge un esfero y papel. Y así lo hice. Yo no creía mucho. Comencé a hacerlo un poco más por curiosidad. Y escribí el primer mensaje que yo recibí. El siguiente día yo lo mandé, lo comenté con Divaldo, conversé con él y le envié el mensaje. Y me dice Divaldo, sí, Joana me habló que te iba a visitar. Perfecto. Pero esa noche me dejó un regalo bastante especial. Un recuerdo de ella cuando era todavía Juana de Cusa.
pude ver un pequeño salón de una casa antigua, diferente. Y había un hombre muy especial, de pie, observando a todos. Y yo estaba a un costado, mas no era yo. Era un recuerdo de ella en la vida de Juana de Cusa. Y estaba allí el maestro enseñando. No podía escuchar, podía únicamente ver. Pero eso me dejó profundamente conmovido. Y es así, Joana. En todas las épocas trata de unirse a Jesús y trata de llevarnos a Jesús. En esa época yo no estaba tan unido a Jesús. Fue después de un cúmulo de experiencias juntamente con Joana que yo comienzo a tener esa unión con Jesús y ahora fielmente creo en Jesús. Entonces Jesús le comienza a hablar que para ella hacer lo correcto, hacer bien, para amar a Jesús debe amar a Cusa. Debe servirlo con amorosa dedicación, porque allí estaría cumpliendo la ley de Dios, la voluntad de Dios. Naturalmente ya pasa el tiempo y el esposo muere. Muere el esposo y eso la deja a ella y tiene un hijo, a ella en profunda necesidad. No podía alimentarse, entonces pasa de una noble dama de Cafarnaúm, comienza a buscar trabajo y comienza a trabajar de la forma más humilde. Sale de toda esa nobleza para convertirse en una mujer trabajadora. Nuevamente tenemos esa referencia para todas las mujeres. Hay tantas mujeres que son viudas o que no tienen pareja, pero tienen sus hijos y se ven en la necesidad de luchar en la vida, de trabajar, de dar un pan a sus hijos y sacarlos adelante. Entonces, quien sería después Joana de Angelis no era una mujer diferente a lo que nosotros pensamos. Es una mujer que lucha, más lucha con un objetivo y lucha con un ideal superior, lucha con amor. Y trabaja para encontrar ese confort material, en el sentido de tener pan, realizando quehaceres domésticos en casas nobles. Y así puede garantir un poco el alimento para su hijo. A la edad de los 68 años, se hacen más intensas las persecuciones a los cristianos. Y en las catacumbas, ella sería prendida, la catacumba de Calacara. Nosotros estuvimos allí en un viaje para Roma. Y hay una estatua muy bonita de Juana de Cusa. Entonces, a los 68 años es prendida y es llevada al circo romano para aquellos espectáculos sangrientos que se daban en la época. Ya muy vieja para la edad, es amarrada a un poste y al lado de ella no estaba sola, estaba también su hijo. Y narra esto para Divaldo, Joana de Angelis, acerca de la vida de Juana de Cusa. Pasa los momentos más difíciles y más duros, no por la muerte, sino por la petición de su hijo. Le desgarra profundamente, entonces se siente profundamente afectada, conmovida al momento que su hijo le pide vivir.
le pide el soldado romano, le pide que niegue a Jesús. Si es que le niega, entonces los dos serían sueltos. Entonces ella se niega rotundamente a negar a Jesús. Y el joven recibe latigazos en su cuerpo y exclama a su madre, repudia a Jesús. ¿No ves que vamos a morir? Repudia a Jesús, niega. Por mí, yo soy tu hijo. Y Juana de Cusa le dice lo siguiente, calla, hijo mío, Jesús era puro y no despreció el sacrificio. Sepamos sufrir en la hora dolorosa, porque antes de todas las felicidades transitorias del mundo es necesario ser fiel a Dios. Y él le dice, tu Cristo supo apenas enseñarte a morir. Y ella le responde, no apenas a morir, sino también a poder amarlos. Ese momento estoico que vive Juana de Cusa al momento de su muerte y ser quemada, ser una antorcha humana, son instantes marcantes que definiría también su carácter cuando llegaría a ser Johanna de Angelis. Sin vivir esto que vivió, no podría ser Johanna de Angelis. Por eso es muy bonito analizar estas vidas. Si nosotros no vivimos algunos sufrimientos, si no sacrificamos alguna cosa, quizás en el futuro no vamos a ser esa luz. Es algo muy importante de comprender eso. Dice la historia, revelada por la propia Johanna de Angelis, que en ese instante sintió que la mano consoladora del maestro le tocaba suavemente el hombro. Y escuchó su voz, cariñosa, noble. Juan, ten buen ánimo, yo estoy aquí. Así, Juana de Cusa desencarna y comienza a prepararse para una nueva vida, una vida totalmente diferente. Más vale la pena nuevamente analizar esto. Juana de Cusa, una mujer, ama de casa, de un hombre que no la comprendía, que le hacía sufrir. Y el consejo de Jesús, que continúe, que siga adelante, que lo ame. Que en ese amor también puede honrar a Dios. Y le pide a Jesús que ese era su camino, le dice que ese era su camino, amar a los otros. ¿Por qué Jesús le dice esto? Para algunas personas les puede parecer muy injusto, era una mujer maltratada, entonces el consejo sabio de Jesús es que lo siga amando, que le siga aguantando. No, Jesús veía más allá. Jesús ya tenía en mente que ella iba a ser Johanna de Angelis. Jesús no estaba viendo a la mujer que era sufrida, que estaba pasando por mucha tristeza. No, Jesús estaba viendo ya a esa mentora que nosotros conocemos y amamos. Por eso es importante comprender, en nuestra vida tenemos todos, hombres y mujeres, tenemos dificultades. Superemos esas dificultades con ética, con amor, pensando en Jesús. Porque si superamos todo eso con ese amor, entonces más adelante el resultado va a ser beneficioso. Va a ser un lindo resultado, porque seremos también esos postes de luz que iluminarán.
se le solicitó a los cristianos que no se defiendan, que sean esos postes de luz encendidos a brasa y fuego para eliminar toda esa penumbra, toda esa oscuridad. Y muchas veces es eso lo que tenemos que hacer. No tengamos la visión corta. Después, Juana de Cusa liberó toda esa visión. Y otra cosa que le dice a su hijo es, ya antes, por un hombre, dejé de seguir a Jesús. Ahora no. Su libertad estaba cerca y estaba lista para seguirle. Y así lo hizo. Así lo hizo porque después comenzaría una nueva reencarnación. Chiara Ofreducci o Clara de Asís, que aparece en el año 1193 en Italia, en la bella ciudad de Asís, una ciudad encantadora con una psicosfera de profunda paz. Y ella funda las religiosas franciscanas. Ella comienza a interesarse por Jesús a través de otro muchacho. Ella tenía alrededor de 18 años, 17, 18 años, Clara. Y se ve profundamente conmovida, tocada y enamorada por cómo era presentado Jesús a través de las palabras de Francisco de Asís. Sus padres, al igual que los padres de Francisco de Asís, eran de buena familia, de un buen linaje, y ella estaba comprometida para casarse. Sus padres eran cristianos profundamente. Pensemos en el siglo XII, ¿no? La tradición que había en aquella época. Al escuchar a Francisco de Asís, ella se siente profundamente tocada. Y podríamos decir, tiene nuevamente ese flash, ese recuerdo de aquella vida anterior. La brasa que le quemó ahora estaba en su corazón. Y no pudo resistir más. Se escapa de su casa, se reúne con Francisco, va a la capilla de la Porciúncula, donde vivía en ese tiempo Francisco, y toma el hábito en manos de él y promete obediencia a Dios. Naturalmente no podía seguir a Francisco en todos sus deberes, así que ella es confinada en un monasterio benedictino de San Pablo. Y allí, Clara de Asís tiene que vencer muchas cosas. La oposición primero de sus parientes. La oposición de sus parientes. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida tenemos que superar la oposición de las otras personas? De las personas que conocemos, de nuestros propios parientes, de las personas que son parte de nuestro centro espírita, de las personas que hacen parte de nuestro círculo social. ¿Cuántas veces tenemos que ser fuertes, mantenernos firmes frente a la oposición de ellos? Yo pienso que muchas veces. Entonces, Clara de Asís, mujer, es esa mujer que también en aquella vida tenía que vencer aquella oposición que tenía al frente. ¿Por qué? Era novia de una noble familia. Sin duda, sus padres anhelaban también tener nietos de ella.
para continuar con su linaje. Pero ella tenía otro tipo de ideales. Había una cosa diferente en su corazón. Necesitaba ella ya no renunciar. En su vida anterior tuvo que renunciar. Pero como se prometió a sí misma, ya no podía renunciar en esta vida. Entonces Francisco le ayudó para que se cambiase de convento y se asiló prácticamente en el convento de San Ángelo. Y allí pudo estar un poco más tranquila y los dos estaban juntos. Ella estaba fugada, era clandestina y después de un momento también su hermana Inés se unió a aquella fuga. Entonces es algo bastante especial. Vemos a Clara de Asís fugarse. Era una mujer fuerte. Ella se fugó. Y eso me hace pensar de cómo nosotros enfrentamos los desafíos de la vida. ¿Nos sentamos a llorar o comenzamos a encontrar soluciones? Vemos en Clara de Asís una persona que comienza a encontrar soluciones. Y por su convicción, por su amor, comienza a atraer para sí a esos miembros que quizás antes no comprendían sus decisiones. Y no solamente su hermana lo siguió, sino que también cuenta la historia que primas de ella también se unieron, una prima y otros familiares se unieron a lo que estaba haciendo Santa Clara, en este caso, Clara de Asís. Posteriormente, San Francisco dispuso a Clara y sus imitadoras porque no fueron contemplativas de alguna forma. Ellas trabajaban como lo hacían los hombres. Ellas no se quedaban quietas. Sembraban la tierra, cosechaban, trabajaban para los pobres, consolaban. Tenían un trabajo de acción. Entonces ellas eran muy imitadoras de Francisco de Asís. Yo pienso que hasta era mejor imitadora que muchos de los varones que tenían la oportunidad de estar junto con Francisco de Asís. Y ella estaba perfectamente identificada con el ideal de pobreza y de sencillez que tenía Francisco de Asís. Cuenta Joana que en un momento con mucha ilusión sembró un jardín con rosas para poder embellecer un poco el paisaje, más sobre todo para embellecer también la mirada de Francisco de Asís. Francisco, muy sobrio, le dice así a Clara: ¿hubiese preferido que siembren alguna cosa para comer? A rosas, con las cuales no se puede alimentar a los pobres. Una respuesta no tan encantadora. Sin embargo, mostraba la realidad de aquel instante. Los dos estaban comenzando algo totalmente diferente. Hasta ese momento la religión representaba todo el poder y toda la riqueza. Y con toda esa riqueza venía el lujo y también todos aquellos excesos a los que la iglesia estaba acostumbrada. Y ellos luchaban profundamente para mantenerse en esa austeridad, en esa pobreza. Entonces, ella se queda más adelante, junto a la pequeña iglesia de San Damián, que fue restaurada por Francisco de Asís. Y ahí instala ese grupo de damas, las clarisas,
Entonces, vemos a una mujer fuerte, con decisiones firmes, proactiva, trabajadora, cosas que ya aprendió en su vida anterior. Nos damos cuenta del fruto de todo aquel sufrimiento viene a darse hoy. Tampoco es una vida muy fácil. Es una vida que le presenta muchos desafíos. El desafío de imponerse a su familia, el desafío a no ser comprendida en sus ideales. Si usted, especialmente a las queridas damas, espíritas que nos están viendo, si usted es incomprendida por sus ideales, qué bueno. Es una bendición si usted es incomprendida por sus ideales. Está siguiendo el camino de Clara de Asís. Si usted huye, no de su casa, huye con su mente, huye esos momentos para hacer un evangelio, para asistir a una charla o para hacer una charla, para hacer un estudio, para asistir a los pobres, para hacer su trabajo con los niños como lo hacen de una manera tan linda ya en el Centro Espírita Joana de Angelis. Entonces, usted es una Clarisa. Y está haciendo el trabajo que enseñaría Francisco de Asís. Es una mujer religiosa, comprometida. Religiosa no en el sentido dogmático. Es una mujer elevada, espiritual, que comprende el camino de Jesús. Y es así que Juana de Cusa, ahora Clara de Asís, ya no es aquella persona que se quedó atrás y que se quedó con todas las ganas de seguir a Jesús a todos los lugares y poder escuchar. Sin duda, era una delicia poder estar junto con Jesús y escucharlo. Mas se quedó sirviendo. Y ahora podía seguir a Jesús sin ningún tipo de restricción. En el trabajo, en el ideal, en el amor. Ella luchó mucho sobre las ideas, porque ellos eran bastante rígidos. Y Juana, Clara de Asís, que es la primera vez que no se llama Juana ni Joana, Clara de Asís procura mantenerse profundamente firme en sus ideales. Las condiciones de su orden religiosa eran muy duras, eran tan duras que no le daba el Papa la autorización y le pedía que elimine algunos ítems, mas ella se negaba rotundamente a no tener esos ítems. Negociaron para que puedan utilizar zapatos en invierno. En invierno nieva, tiene nieve. Entonces, que por lo menos utilicen zapatos cuando sea invierno. Entonces, aceptó sin muchas ganas Clara de Asís algunos puntos. Pero el privilegio de la pobreza, eso no lo quería eliminar de forma ninguna. El Papa, las otras personas, no podían comprender por qué ella quería vivir así. ¿Por qué iba a tener esa vida tan dura? ¿Por qué ella estaba dispuesta a aquellas privaciones? Mas ella siempre fue bastante clara. Las privaciones no nos dan miedo. Y lo que queremos es que nadie pueda forzarnos a recibir bienes. Y es eso lo que también le dice el Papa. Cuando ya la bula, la regla,
fue aceptada en 1253. Más o menos tenía también como 60 años, un poco más. Clara de Asís. Y le dice también el Papa eso. Veo que la pobreza no les da miedo. Entonces concedemos que no reciban los bienes, no reciban bienes. Y firmó el texto. La orden religiosa de las Clarisas era instituida en ese momento, en 1253. Y sonrió. Sonrió porque no podía entender. Mas también sonrió porque no había caso de luchar con una persona tan esclarecida. Y dice la historia que el Papa sonrió de buena gana. Se vio derrotado. Se vio derrotado por la convicción, por la inteligencia y por la fuerza de Juana de Asís, de Clara de Asís, perdón. Y justamente después de eso desencarna Clara de Asís. Entonces vemos que es una vida de mucha dedicación y de reforzar sus convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? Sus convicciones son firmes o se deja abatir por cualquier cosa. Vale la pena analizar esta vida de Joana de Angelis. Para nosotros también reflexionar y ver si es que nuestra vida verdaderamente es difícil. Si es que tenemos muchos ideales por defender. Tenemos un ideal que defender. Tenemos que defender el espiritismo. Tenemos que defender la codificación espírita. Tenemos que defender el ideal de Jesús. Yo muchas veces escucho, y me tomo la libertad de decirlo, que muchos centros espíritas hacen estudios teológicos. ¿Para qué? Estudios teológicos del Antiguo Testamento, estudios teológicos del Nuevo Testamento. ¿Para qué? ¿Acaso no tenemos el Evangelio según el Espiritismo, donde sabiamente Kardec, orientado por nobles espíritus, incluido nuestra mentora, nobles espíritus, colocan las enseñanzas más importantes de Jesús, colocan las parábolas, porque las parábolas, aquellas historias, nos permiten reflexionar en el ideal, en la ética de Jesús. Entonces, todos nosotros como espíritas, y en especial las mujeres espíritas, porque debemos recordar que una mujer espírita muy importante nos permitió a nosotros aquí en Latinoamérica aprender sobre espiritismo, Amalia Domingo Soler. Deben defender, o todos debemos defender, el Evangelio según el espiritismo. Esas enseñanzas puras y amorosas de Jesús, que nos permiten de verdaderamente estar activos en la fe, obrar con fe, que es obrar con esclarecimiento, que es obrar con buen sentido, que es entender, una fe razonada y no simplemente caer en una teología hueca, seca, que no nos deja ver cómo es amar al prójimo. Regresemos al Evangelio según el Espiritismo y a través de él regresemos también a Jesús. Y así va adelante la vida inspiradora de Santa Clara para nuevamente renacer, ya no en Europa, sino en América, en México. Y aparece Sor Juana Inés de la Cruz, una persona fantástica, una mujer increíble que sorprende al mundo,
que sorprende absolutamente en todas las épocas. Juan Inés de Asbach y Ramírez, de la ciudad de San Miguel de Nepantla, de el año 1651. Ella, Joana de Angelis, Juana Inés, logra superar muchas cosas. Vamos viendo la evolución. Juana de Cusa, Santa Clara, Clara de Asís y ahora Juana Inés de la Cruz. Ya no estaba presa en aquellos conflictos. Consigue liberarse. La visión del mundo para ella es totalmente diferente. Ya está esclarecida. Todas esas luchas, todos sus sacrificios comienzan a dar fruto. Y un fruto impresionante. Vemos que ella es una niña prodigio, porque aprende a leer y a escribir a los 3 años. 1651. Las mujeres no tenían mucha apertura para la educación, no existía. Aprendían a bordar, aprendían a coser, aprendían labores de casa, mas no aprendían necesariamente sobre ciencia, lectura, escritura. Y a los 8 años escribe su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia para la capital mexicana. Y a los 14 años es dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Y ellos le apadrinan. Los marqueses de Mancera apadrinan por el brillo que ella tenía, por la inteligencia que expresaba, por la erudición. Y que sea erudita es algo también interesante, porque ser erudito significa que conocía muchas cosas, tenía conocimiento de muchas cosas. Entonces, tenía una inteligencia bastante amplia en varios campos: música, arte, ciencia, escritura, lectura, en fin. En 1667 ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas de México, pero solo permaneció 4 meses porque comenzó a tener problemas de salud. Y 2 años más tarde entró en el convento de la Orden de San Jerónimo, y eso fue definitivo. Ella no tenía mucha vocación de religiosa, solo Juana Inés de Jesús. Su gran inteligencia tal vez no le permitía creer como los otros creían, ni tenía aquella vocación de la época como para ser religiosa. Estamos hablando de una mujer pensante, de una mujer que tenía mucha fuerza intelectual, mucha fuerza moral dentro de sí. Y allí vemos también otro tipo de mujeres que luchan con su intelecto y que se exponen a la discriminación de las otras personas, que son inteligentes, mas son rechazadas muchas veces por las personas que tienen algún poder. Ella prefirió ser religiosa porque tenía la oportunidad de aprender todavía más cosas, de perfeccionar su inteligencia. Y naturalmente, ella prefirió el convento al matrimonio. Juana Inés coloca un texto que me pareció gracioso y bastante curioso. Y dice así: vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad
que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Muy interesante, ¿no? Vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Entonces prefería estar dentro de esa congregación religiosa a estar casada, porque eso distraería de su verdadera afición, aprender, su intelecto, su avance. Entonces, era una mujer que tenía sus metas personales bien sostenidas. Y eso me lleva también a una pregunta para nuestras queridas damas. ¿Dónde están sus metas? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus propósitos? Usted tiene claros sus propósitos, están claras sus metas. Vale la pena tener muy claras sus metas y trabajar sobre esas metas y hacer algunos sacrificios sobre esas metas también, porque todo eso va a dar fruto. Vamos a encontrar dificultades en el camino, vamos a encontrar dificultades. Se cuenta que en la celda de Sor Juana Inés se convirtió en un lugar de poetas, de escritores, intelectuales, que en su propia celda ella llevó a cabo experimentos científicos y tenía una nutrida biblioteca. Allí compuso obras musicales, escribió obras de varios géneros, desde poesía hasta teatro. Y se habla que también tenía un poco la influencia intelectual de Luis de Góngora y Calderón de la Barca. También postulados filosóficos, fue algo interesante que ella hizo. Más hay una obra bastante curiosa, Respuesta de Sor Filotea de la Cruz. Es una respuesta que le manda los comentarios al arzobispo de Puebla, que era totalmente contrario a ella. Entonces ella comienza a reivindicar el derecho de la mujer al aprendizaje, al conocimiento, porque le sería provechoso. Objetivos, nuevamente. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué le es provechoso? Vimos a esta vida, en esta vida, antes de ser Johanna de Angelis, a una mujer que entiende lo que le es provechoso y lo que no le es provechoso. Está dispuesta a hacer sacrificios por eso y se enfrenta. Esa réplica que ella escribe y que todos pueden leerla, ¿sí? Respuesta a Sor Filotea, si usted lo desea leer. Es muy curiosa, es muy graciosa y es muy buena para disfrutar. A pesar de toda esa concordancia de su respuesta, el obispo de Puebla le afecta profundamente. Así que después, Sor Juana Inés de la Cruz se ve forzada casi a vender su biblioteca, todo en cuanto poseía, y todo lo revierte hacia los pobres y consagra de ahí en adelante toda su vida a ser religiosa. Entonces, la lucha, los ideales, los objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Sí, muchas veces nosotros no podemos ser los vencedores. ¿Es verdad? Y vemos en Sor Juana Inés que en esta ocasión no es vencedora. Sigue siendo
comprometida o aplacada por la rabia de una persona que no le comprendía. Sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz no desiste. Dentro de ella está el ideal. Entonces, no esperemos ni pensemos que la vida de los mentores espirituales siempre fue un lecho de rosas, o que ellos ya tenían todas las condiciones para ser espíritus iluminados, o que no tuvieron que hacer absolutamente nada. No, todos ellos sufrieron, y así lo vemos a Joana de Angelis. Tuvo que superar muchas cosas para poder seguir adelante. Naturalmente desencarna y ella vuelve nuevamente. 66 años después, en 1761, reencarna ahora en Salvador Bahía, aquí en la ciudad donde yo estoy, como Sor Joana Angélica, también hija de una acomodada familia. Vemos este punto, ¿no? Siempre va apareciendo ciertas características propias de cada espíritu. ¿Sí? Vemos que cuando es Santa Clara, viene de una acomodada familia. Juan Inés también viene de una familia que es noble hasta cierto punto. Y así va por delante. Entonces vemos que como Joana Angélica, también viene de una familia buena, acomodada. Y a los 21 años de edad, ella ingresa al convento de La Lapa. Es un convento que está en el centro de la ciudad de Salvador. Como franciscana. Ahí regresa nuevamente, ¿no?, a sus orígenes, como franciscana. Tampoco tiene un trabajo contemplativo, sino también tiene un trabajo de profunda acción. ¿Sí? Y demuestra nuevamente su inteligencia porque ella era hermana escribana, entonces ella se encargaba de los libros de la iglesia, para después, en 1815, ser abadesa. Y en 1822 es considerada por sus actos uno de los mártires de la defensa de Brasil, de la emancipación de Brasil, de Portugal. Pero eso no es lo más importante, sino que ella cuidaba de las jóvenes que vivían dentro de ese monasterio, que no eran jóvenes con un ideal religioso, sino que toda joven que no se había casado era recluida en ese convento. Toda joven que se había equivocado era recluida en ese convento. O toda joven que era obligada a ser religiosa era recluida en ese convento. Entonces, Sor Angélica vivía un drama muy especial de jóvenes que en realidad no tenían vocación religiosa y eran profundamente torturadas por la desdicha de estar allí y no tener otra opción. Cuenta Joana de Angelis que en esa vida pasaba de cuarto en cuarto, pasaba de cama en cama, consolando a cada una de esas chicas, dándoles una palabra de apoyo, ayudándolas a que se fortalezcan, porque sufrían mucho. Y existían muchas chicas que tenían obsesión espiritual, y la presencia de ella lograba calmarlas. Entonces fue una vida también muy llevada a la ayuda de los demás, y sobre todo con aquellas mujeres que estaban sufriendo tanto por la incomprensión de los demás. Y ese es otro de los papeles. Joana de Angelis, a lo largo de todas sus vidas, aprende ese rol maternal de consuelo.
ya tenía la inteligencia para consolar, ya tenía la fuerza física para no doblegarse, ya adquirió los ideales. Entonces debía aprender la dulzura y es sacrificada porque es muerta por un soldado en la puerta del convento porque no quería que los soldados entren para que puedan aprovecharse de todas las chicas. Por eso es considerada mártir. Pero sobre todo es su ideal de no permitir que los otros sufran. Muchas veces en nuestra vida nosotros siempre vamos a preferir que los demás sufran antes que nosotros. Y dejamos así de hacer algunas cosas que pueden ser fundamentales, importantes para nuestro propio crecimiento espiritual y para el crecimiento espiritual del otro. Debemos bajar nuestro ego un poco. Debemos sacrificar nuestro ego para poder hacer las cosas de una forma correcta, elevada, y así acercarnos a ese ideal de bondad. Adquirir esa nueva cualidad. Entonces, vamos a hacer una última revisión. Juana de Cusa, ama de casa, madre, necesitada, trabajadora, maltratada. Aprende la fuerza en su corazón, aprende la fuerza de su trabajo, aprende a tener un ideal, a tener convicciones firmes. Pasa Clara de Asís. Clara de Asís, una mujer con convicciones, que no se deja llevar por la oposición de las otras personas. Convicciones fuertes. Ya aprendió a trabajar en su vida anterior. Entonces, hoy trabaja junto con Francisco de Asís. No se deja doblegar. Se mantiene firme. Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, vemos una mujer que va preparando su parte intelectual. Vemos ese adelanto, intelecto moral, primero moral, intelectual. Llega el momento de ese avance intelectual en Sor Juana Inés de la Cruz. Y ese adelanto intelectual le permite comprender, abrir sus ojos todavía más a todas las posibilidades. Pero necesitaba desarrollar la dulzura. Entonces, desarrolla esa dulzura en la vida de Joana Angélica de Jesús. Y después regresa como Joana de Angelis, ya no al mundo material, sino como mentor espiritual. Ella adopta el nombre de Joana de Angelis en el año de 1949, cuando Divaldo Franco le pregunta por su nombre, porque hasta ese momento ella se había presentado como un espíritu amigo. Y en 1949 le dice, puedes llamarme Joana. Divaldo le pregunta, ¿no? Es muy gracioso y ustedes quizás lo vieron en la película. Solo Joana, ¿no? Joana de Angelis. Para hacer un poco de referencia a su vida anterior. Y mantener referencia también a todas sus vidas anteriores. Pero antes de convertirse en Joana de Angelis, vemos que ella es invitada para formar parte de ese equipo del Espíritu de Verdad e implantar el verdadero cristianismo, un cristianismo vivo, un cristianismo que no es enseñado por ninguna religión. Y
traer nuevamente ese consolador prometido por Jesús. En el libro, Después de la tempestad, en su último mensaje, refiriéndose a los componentes de este equipo de trabajo, nos narra que en los días de la codificación fueron convocados todos los trabajadores para sembrar en la tierra. Entonces, muchos espíritus fueron convocados para reimplantar aquel evangelio, aquella buena nueva del reino en el corazón de todos. Y es así que Johanna de Angelis escribe 2 mensajes que son de profunda importancia y que revelan también el carácter y las vidas anteriores de ella. Y esos 2 mensajes firmados por un espíritu amigo. Vemos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 9, en el ítem 7, la paciencia. Escrito en 1862. Entonces nos habla acerca de la paciencia, que es un hecho que ella misma tiene que creer, tiene que habilitar a lo largo de todas sus existencias. La paciencia. Johanna de Angelis es experta en paciencia, tiene un doctorado en paciencia. Y después en el capítulo 18, en el ítem 13 a 15, escribe algo que es tan inteligente y hasta difícil de interpretar. Se le dará a aquel que tiene. Este mensaje que también revela tantas cosas, que es bellísimo. Nos deja ver también la característica de pensamiento profundo que consiguió en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella convoca a más espíritus para una planificación especial aquí en el Brasil y en Salvador, Bahía. 2 personas importantes estaban a punto de reencarnar para llevar a cabo un trabajo espectacular. Uno de ellos, su hijo. Sí, aquel hijo que quería que niegue a Jesús. Aquel hijo que fue quemado junto con ella. Y renace con el nombre de Nilson de Souza Pereira, fundador de la Mansión del Camino. Y un trabajador de la época de Francisco de Asís, Divaldo Pereira Franco. Y juntos, bajo la coordinación de Johanna, crean la Mansión del Camino y el Centro Espírita Camino de Redención. Y a través de Divaldo Franco, comienza a convocar a todos esos espíritus, a todos sus hijos, millares, para que continúen con esa obra magnífica de amor, de fe, de crecimiento. Y una de sus obras más impactantes, más impresionantes es justamente toda la serie psicológica, porque da una visión profunda del espiritismo, de la psicología, del alma humana, desde un punto de vista transpersonal, porque ella, como espíritu, trasciende al cuerpo. Entonces, la visión espírita que ella da de la psicología es una visión más bien transpersonal, más que junguiana. Y sepan disculpar a algunas personas que siguen por la línea junguiana, que es excelente también. Pero viniendo las enseñanzas de un espíritu esclarecido como Johanna de Angelis, y siendo el autor, la autora, un espíritu, es una visión transpersonal, donde absolutamente todas las cosas que ocurren cuentan. Entonces viene trayendo, como Johanna de Angelis, y nos viene a decir, todo lo que yo viví cuenta.
Esos pisos que yo limpié cuentan. Esas lágrimas que yo derramé cuentan. Esos trabajos, esas privaciones que yo tuve cuentan. Todo cuenta. Si usted está sufriendo, no se sienta mal, porque todo eso cuenta. No se quede en el aire. Hace parte de nuestra vivencia, hace parte de nuestra vida. Y es así que Juana de Angelis se libera para estar junto con Jesús. Y se convierte en la mentora que nosotros hoy amamos y nos gusta seguir, porque ella nos aproxima a Jesús, nos aproxima al ideal redentor. Es un ejemplo para todas las mujeres. Y no solamente para las mujeres, es un ejemplo para absolutamente toda la humanidad. Como madre, educa espiritualmente a Nilsson y a Divaldo, enseñándoles a ser fuertes. Muchas veces en los relatos de Divaldo vemos ese carácter de todas esas vidas, todas juntas. Desde el temperamento fuerte que se niega a negar a Jesús, la fortaleza de Santa Clara al seguir su ideal, la inteligencia de Inés, la tenacidad y la amorosidad de Joana Angélica para llegar a lo que es hoy. Una luz. Joana de Angelis. Mis queridas hermanas y hermanos, es eso lo que les puedo relatar de la vida. Sin duda hay muchas cosas más y cosas mucho más bonitas. Pero eso es lo que humildemente podemos conocer de la vida de nuestra mentora. Gracias, Juan Danilo. Realmente te has sentido la vibración de ella en toda la conferencia, esa dulzura que ella emana y nos emociona realmente sus vidas y es un ejemplo a seguir, sobre todo todos los que hombres y mujeres espíritas. Y concordamos contigo cuando dices que hay que estudiar y analizar el Evangelio según el espiritismo, porque realmente ahí está toda la moral que nosotros tenemos que hacer para mejorar como seres humanos. También queremos invitar, aprovechando estar con Juan Danilo, que nos escuchan también de otros países, al 6º Congreso Espírita Sudamericano, que se va a llevar a cabo en Lima, Perú, el 9 y 10 de octubre del 2021. Y Esperemos vamos a estar ahí porque está confirmado. Vas a tú, Divaldo, y te agradecemos tu cariño de hermanos, y tú sabes cuánto te queremos en Perú. Igual, para mí ustedes son muy importantes y admiro mucho el trabajo que ustedes tienen desempeñado, porque han pasado por muchos desafíos y han sabido sobreponerse a esos desafíos. Gracias. No se te escucha, Ani. Estás sin micrófono. Ana, no se escucha. Bueno, de todas maneras, que no será... Ahora se me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Qué bueno, porque le quería agradecer a nuestro querido Juan Danilo esta conferencia hermosa, que yo creo que todos nos hemos sentido conmovidos de escuchar de esa forma tan sencilla, tan amorosa, sobre la vida de nuestra querida mentora Joana, de sus luchas, sus sacrificios, sus conquistas por amor a Jesús, ¿no? Y es un ejemplo que nos motiva para seguir, porque como dijo Juan Danilo, ella fue como todas nosotras somos, y pasamos dificultades, pero tenemos como modelo a Joana para poder alcanzar esa plenitud y esa luz que ella logró. Muchas gracias, Juan Danilo, te queremos mucho. De verdad estoy muy emocionada, gracias. Se siente el amor de Joana, la verdad. Gracias. Juan, y ya combinaremos para una próxima oportunidad. Cariños a todos los de la mansión por este trabajo maravilloso que hacen. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un beso para Divaldo, un abrazo fuerte de todos los peruanos para ti, que lo queremos mucho. Muchas gracias. Pasaré.